Buenos días, mi nombre es María Candelaria Martínez Alcudia. Actualmente soy alumna del tercer semestre de la maestría Administración por Calidad Total y el trabajo que les voy a presentar lleva por nombre Guía para elaborar una propuesta de investigación. El presente documento, el presente material, su objetivo es servir de guía para poder elaborar proyectos de investigación. En los puntos a tratar o los puntos que vamos a desarrollar en este material son 1. Problemas de investigación, 2. El marco conceptual y 3. Procedimiento metodológico. En los primeros 2 puntos constituyen las bases para determinar el tipo de investigación. También nos ayudan a definir cuál es la metodología y las técnicas apropiadas para abordar el tipo de investigación que se desea desarrollar. Y por último, el capítulo 3 o punto 3, vamos a abordar lo que es el procedimiento metodológico. Aquí vamos a ver 3 conceptos fundamentales que son qué es un paradigma, qué es un método, qué es una metodología. También vamos a abordar los temas del método cuantitativo y cualitativo para la investigación. Otro punto a tomar en cuenta o a desarrollar son los tipos de investigación, el diseño de la investigación y también la correcta selección de instrumentos que se deben de aplicar dependiendo del tipo de investigación que vamos a desarrollar. Y también se va a tocar el punto de análisis de datos y por último lo que es el cronograma. Bueno, en el punto número 1, que es el problema de investigación, es la parte de la investigación donde se define el qué, por qué y para qué vamos a identificar y definir ese problema de estudio. En esta parte dice que es la más difícil porque es la parte donde se empieza a identificar un tema de investigación, donde se ven las posibles variables de estudios y también cuáles serían esas fuentes de información relacionadas con el tema que vamos a investigar. Esto desde luego lleva un trabajo de muchas horas, no solo de buscar información, sino también de trabajar en el planteamiento del problema por escrito. Para una mejor organización de la información se sugiere clasificarla en 3 apartados, lo que es el tema de investigación, la formulación del problema y los objetivos. Dando continuidad con lo que es el tema 1, problema de investigación, vamos a mencionar 4 actividades o 4 fases que nos ayudan a llevar a cabo una correcta planteación de lo que es el problema de investigación. Como podemos ver en la primera actividad o etapa, vemos una personita ahí con muchos caminos y dice qué elegir. Lo primero que tenemos que hacer es identificar, pero también identificarnos con el tema que vamos a estudiar y obviamente seleccionar cuál va a ser el objeto de estudios. Para poder llevar a cabo una buena determinación del tema de investigación, es de gran ayuda que nosotros podamos hacer una indagación bibliográfica como punto de partida del proceso investigativo. Una vez que nosotros tengamos claro el tema que deseamos investigar, vamos a sistematizar la información relacionada con ese objeto de estudio, pero también nos va a permitir describir los antecedentes teóricos y prácticos del tema y justificar la importancia del mismo. Y después lo que tenemos que hacer es identificar y definir el problema de investigación. Y por ahí vemos un signo de admiración, vemos un signo de interrogación y lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos qué es lo que se quiere estudiar, por qué es importante que llevemos a cabo esta investigación, para qué
realizar este objeto de estudio. Y después vamos a pasar a la etapa de plantear los objetivos. Por ahí vemos muchas personas en la imagen caminando hacia un punto. Precisamente el objetivo lo que hace es pues que expresa el propósito general de la investigación y va a responder a las preguntas ¿para qué se va a investigar y qué se busca en la investigación? Y por último tenemos lo que es el planteamiento de las metas. Podemos tener una o muchas metas por cada objetivo y recordemos que las metas no son otras cosas que acciones concretas productos de la investigación. Bueno, el siguiente punto a desarrollar es lo que es el marco conceptual. Y muchos nos preguntaremos qué es el marco conceptual. Bueno, el marco conceptual consiste en analizar y exponer teorías, principios teóricos, leyes, enfoques, investigaciones pertinentes para sustentar el objeto de estudio y sus variables. Además, existen otras definiciones. Aquí les voy a presentar 3. Según Newport, el marco conceptual es la descripción, explicación y análisis. Es un plano teórico del problema de investigación. Tamayo nos dice que es un sistema conceptual integrado por hechos e hipótesis o supuestos teóricos vinculados entre sí en relación con la investigación. Sin embargo, Méndez nos dice que el marco conceptual se deriva del marco teórico. Con el propósito de presentar algunas ideas para elaborar el marco conceptual, se organiza la información en 3 apartados, lo que son el propósito del marco conceptual, las variables e hipótesis y pasos para elaborar el marco conceptual. Vamos a empezar con el primer apartado, lo que es el propósito del marco conceptual. Para llevar a cabo nos debemos de hacer la pregunta, ¿cuál es el propósito del marco conceptual? Al responder esta pregunta, vamos a mencionar o vamos a llevar a cabo varias acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Pues primero que nada tenemos que ubicar el problema y el resultado de su análisis dentro de un conjunto de conocimientos existentes y orienta en general al proceso de investigación. Vamos también a establecer hipótesis y dejar planteadas otras para estudios posteriores. Otra de las acciones que también podemos mencionar dentro del propósito es que vamos a sistematizar la información bibliográfica en aras de explicar un fenómeno o situación. También vamos a integrar la investigación teórica con la investigación empírica. Y pues todo esto vamos a concebir una estructura como un sistema conceptual integrado. El punto número 2 o apartado número 2, que son las variables o hipótesis. Las variables o hipótesis son elementos, características o atributos que se desea estudiar en el problema planteado. Las variables en el marco conceptual constituyen aquellos elementos principales o básicos a estudiar en el problema. Estos son seleccionados por las personas que investigan. Al concluir una investigación, el marco conceptual explica no solamente las variables a estudiar, sino también la relación que va a haber entre estas, por medio de las cuales se van a plantear respuestas o explicaciones al problema que se está estudiando
o a la hipótesis teórica. Las hipótesis en el marco conceptual constituyen a explicar anticipadamente los fenómenos, hechos o variables que le permiten al investigador acercarse a la realidad. Y por último, tenemos los que son los pasos para elaborar el marco conceptual. La elaboración del marco conceptual implica la revisión exhaustiva de bibliografía antes y durante el proceso de redacción del mismo. Esto nos va a obligar a realizar varias visitas constantes a las bibliotecas y a otras fuentes de información. Se sugieren una serie de actividades o pasos para elaborar el marco conceptual, sustentadas en las propuestas que hizo Canales y Méndez dentro de la revisión exhaustiva de la bibliografía. Vamos a encontrar fuentes primarias y fuentes secundarias, así como las fuentes primarias son aquellas fuentes directas, las que nos proporcionan datos como pueden ser libros, antologías, revistas, artículos, mientras que las actividades secundarias consisten en información procesada o reprocesada. Por ejemplo, videos, películas, congresos, libros, y también podemos encontrar información terciaria, que son fuentes de segunda mano. Ejemplo, los documentos que reúnen nombres, títulos, boletines, simposios, documentos de empresas, entre otros. Y por último, abordaremos lo que es el procedimiento metodológico. Vamos a ver los siguientes puntos, que son los aspectos de los paradigmas cuantitativo y cualitativo. También abordaremos lo que son los tipos de investigación, la selección de informantes, los instrumentos de recolección de la información, análisis de resultados y los cronogramas. Bueno, para continuar con el tema, vamos a definir qué es un paradigma, qué es un método y qué es una metodología. Un paradigma se puede decir que es un conjunto de creencias y actitudes, una visión del mundo compartida por un grupo de científicos que implica explícitamente una metodología determinada, mientras que una metodología designa el modo en que se enfocan los problemas y se buscan las respuestas. Por último, mencionaremos que un método es el conjunto de operaciones y actividades que se realizan de una manera sistemática para conocer y actuar sobre la realidad investigada. Bueno, el siguiente punto a tratar es el método cuantitativo de la investigación. Este método cuantitativo parte de lo que es el modelo científico, adoptando el modelo hipotético deductivo. Este planteamiento implica una visión restringida de la realidad social. Analiza y estudia aquellos fenómenos que son observables, es decir, que podemos medir, podemos analizar matemáticamente y podemos llevar un control experimental. Este método cuantitativo lleva las siguientes etapas. En el planteamiento del problema se reconocen los hechos, el descubrimiento del problema y se hace la formulación del problema. En el punto de construcción de un modelo teórico, pues aquí se van a seleccionar los factores teóricos relativos al problema, se va a formular la hipótesis central y suposiciones complementarias, además de elaborar el esquema de relaciones. En lo que el punto de deducciones de consecuencias particulares, aquí lo que se buscan teorías y elementos que lo conformen y le den conciencia, además que ayuden al investigador a deducir los juicios y razonamientos pertinentes. Estas pueden ser soportes racionales,
ya probadas en otros estudios o también soportes empíricos no verificados. En la siguiente fase, que son la prueba de hipótesis, se puede decir que una vez que ya está definido el marco teórico de la investigación, se procede a determinar la manera en que serán sometidas a prueba las relaciones. Se pueden mencionar dos tipos entre los hechos, que son las hipótesis, y entre los fenómenos o aspectos, que son las variables. La información obtenida debe ser elaborada o procesada, además que se presenta y se interpreta en función del problema planteado. Y por último, lo que es introducción de las conclusiones. Aquí es donde se pretende, además de encontrar respuestas a los problemas, lograr que las hipótesis o los postulados teóricos se incorporen a los conocimientos existentes. Continuamos lo que es el método cualitativo de la investigación. Este método también es denominado como método naturista. El enfoque cualitativo es holístico, trata de comprender los motivos que generan las reacciones humanas en su propio contexto. Y la investigación cualitativa es una estrategia de investigación que se basa en una rigurosa descripción de los hechos o situaciones reales. En este método se valora al ser humano por su capacidad y respuesta a determinadas situaciones. De entre los rasgos que definen esta metodología cualitativa, vamos a encontrar que es una metodología inductiva, es decir, que su diseño de investigación es flexible. Los estudios inician con interrogantes vagamente formuladas. En la metodología cualitativa, el investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva holística, consideran todo como un todo, y se estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en que se encuentran. Los investigadores son sensibles a los afectos que ellos mismos causan sobre las personas que están investigando. Otra característica es que los métodos de investigación cualitativa son humanistas. Otro punto que vamos a abordar son los tipos de investigación. Vamos a encontrar, hay 4 clasificaciones: las exploratorias. Estas tienen por objeto esencial familiarizar al investigador con un tema que no ha abordado antes, novedoso o escasamente estudiado. En este caso, los estudios constituyen el punto de partida para estudios posteriores de mayor profundidad. Después vamos a encontrar lo que son las investigaciones descriptivas, y estas, como su nombre los dice, describen, son útiles para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. También tenemos lo que son las investigaciones correlacionales. Estas pretenden visualizar cómo se relacionan o no se relacionan fenómenos entre sí, cómo se comporta una variable conociendo el comportamiento de otra variable relacionada. Y por último tenemos lo que son las investigaciones explicativas. Estas están dirigidas a responder las causas de los eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Tienen como objetivo pretender explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da o por qué se relacionan dos o más variables. Como su nombre lo dice, trata de explicar los sucesos. Bueno, continuamos con el tema diseño de investigación, y se puede decir que el diseño consiste en la forma práctica y concreta de responder al problema de investigación y a lo planteado en los objetivos. Este diseño de investigación puede ser de dos formas: de manera experimental y de manera no experimental. La manera experimental, como su nombre lo viene,
proviene de la palabra experimentos, donde podemos hacer preexperimentos, experimentos puros y cuasi experimentos. Este tipo de diseño de investigación se aplica al enfoque cuantitativo, todo lo contrario al caso no experimental. Este tipo de diseño de investigación señala estudios de tipos transeccionales o transversales y longitudinales. Y este tipo de diseño de investigación se aplica a los enfoques cuantitativo y cualitativo. Ahora podemos ver el siguiente punto, que es selección de los instrumentos y procedimientos de aplicación. Una vez conocido el fenómeno o el tema a estudiar, se pueden elegir los instrumentos y procedimientos para obtener la información. Y ahí surge la pregunta, ¿cuál es la técnica más apropiada? Hay muchos tipos de técnicas, como la encuesta, observación, entrevista, cuestionario, los test. No se puede decir en concreto cuál es el instrumento más adecuado para cada investigación, ya que dependiendo del tipo de investigación, pues son los instrumentos y los procedimientos que vamos a aplicar para poder recopilar toda la información que necesitamos para concretar nuestra investigación. Por último, abordaremos lo que son los cronogramas. Los cronogramas no son otra cosa más que un instrumento de trabajo que se puede ajustar según las necesidades que emergen en el desarrollo de estudios. Dicho en otras palabras, el cronograma es un instrumento que nos permite hacer una planeación de todas nuestras actividades y nos va a servir como referencia para ver que efectivamente estemos haciendo las actividades que planeamos en un principio. Recordemos que toda investigación parte desde la elección del tema, la problemática, la identificación, definición de la problemática, se fijan las metas, los objetivos, posteriormente se hace un marco conceptual. Entonces, esa serie de actividades se van programando en lo que es el cronograma. Y finalmente podemos concluir que la investigación es una necesidad hoy en día, es un proceso por el medio del cual se descubren nuevos conocimientos, es algo que vamos a estar haciendo constantemente. ¿Por qué? Porque siempre surgen nuevas expectativas, surgen nuevas áreas de oportunidad para llevar a cabo algún proyecto de investigación. Entonces, es algo que todos los días vamos a utilizar en diferentes áreas, se puede aplicar a muchas áreas. De mi parte es todo, les agradezco la atención prestada, espero les haya podido transmitir el conocimiento requerido y pues no me queda nada más que darles las gracias.